Es un verdadero placer una vez más estar con ustedes en otra entrega de Reencuentro con la Vida. Tiene el gusto de saludarles este servidor, Pedro Caballero. Bienvenidos a Reencuentro con la Vida, una propuesta que invita a recuperar las ganas de volver a vivir. Y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema que le he titulado Hijitos, ¿tienen algo que comer? Basado en lo que encontramos en el Evangelio en el capítulo 21 de Juan, en los versos del 1 hasta el versículo 14. Quiero leer con ustedes, dice así: Después de esto, Jesús se manifestó otra vez con sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Verso 4. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tienen algo que comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran multitud de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. El verso 8 continúa diciendo: y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Culmina la Biblia diciendo, a partir del verso 9, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: vengan y coman. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado. Bien, es una historia interesante que podemos descubrir aquí en las Sagradas Escrituras. Jesús había muerto, había resucitado, como dice la Escritura, ya había consumado su obra redentora, había formado, había entrenado a sus discípulos y había completado lo que proféticamente dentro de su propósito pues estaba establecido. Él tenía que morir para redimir el pecado nuestro y el de todas las generaciones venideras. Jesús resucita victorioso de la muerte, completando como un gran campeón su propósito. Pero vamos a mirar un poquito lo que acontece con sus discípulos. Los discípulos estaban en un profundo duelo. La imagen más fresca que tenían era ver a su Señor, a su Rey, a su Mesías, a su Maestro y todo lo que representaba Jesús para ellos a través de esos 3 años y un poco más, casi 4 años de convivir con Jesús en ese proceso, mientras Jesús los iba preparando, entrenándolos. Lo vieron muerto, colgado en un madero. Y eso representaba, todo se terminó. Nuestras esperanzas ya habían claudicado viendo a nuestro Señor, del que teníamos tantas expectativas, vencido por la muerte, vencido por los romanos, vencido por los religiosos judíos y ese poder tan manipulador que gobernaba en ese entonces. Pudieron vencer a Jesús. El Señor murió. Todo se terminó, todo se derrumbó. Y peor aún, ellos estaban prófugos, estaban escondidos, estaban preocupados porque ahora estaban buscándolos a ellos. En varias presentaciones de esta entrega suelo decir, bueno, de seguro habían avisos por todas partes, por toda Jerusalén y por todo el país. Se busca una gran recompensa, se busca el cartel de los seguidores de Jesús. Pedro, se busca a Juan, se busca a Tomás, se busca a Jacobo. Bueno, estaban siendo buscados, ellos estaban apesadumbrados, estaban llenos de temor y se habían ido, se esparcieron y se fueron
hacia la Galilea, estaban escondidos allá. Escondidos, pero aparte de ello, profundamente entristecidos. Jesús había muerto. Había un profundo duelo, había un profundo dolor por la pérdida de ese ser tan maravilloso que impactó sus vidas desde que le conocieron. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Estaban tan deprimidos en ese encierro, de seguro en ese aposento, que ya iba atardeciendo, iba anocheciendo. Y de seguro en ese enclaustramiento, Pedro solía ser muy reactivo, muy impulsivo. Dijo, voy a pescar. Y él salió, y cuando él sale a pescar, los discípulos dicen, Pedro, espera, nosotros vamos contigo, ya no soportamos más este encierro. Era de noche, de seguro era un poco más seguro salir a esa hora. Estaban en la Galilea, se van en una barca, reman, se van tal vez a la mitad del lago y empiezan a pescar, a lanzar sus redes. Pero de seguro esa noche no hubo charlas, no hubo chistes, no hubo anécdotas, no hubo risas, no hubo bromas entre ellos dentro de como en su camaradería, como consiervos que eran. No, esa noche fue una noche lánguida, larga, triste, oscura. Había un profundo duelo que embargaba sus corazones. Y para rematar, no pescaron nada. Ya estaba amaneciendo, venían de regreso hacia la orilla, cuando de repente ya en el claroscuro aparece un personaje allá en la distancia. Es normal que cuando en los lugares costeros hay pescadores, cuando ya las embarcaciones grandes o pequeñas vienen de regreso, la gente está esperando para comprar pescado o para de pronto conseguir que les regalen así sea un pescadito. Y aparece un personaje que les dice, ¡ay, muchachos! Pero miren la palabra que usa la Biblia, la que menciona la Biblia, hijitos, tienen algo que comer. Les está gritando desde la orilla. Se me ocurre pensar que Juan o Pedro le dice, ¿quién es ese? No sé qué, un loquito por ahí. ¿Y qué dice? Que si tenemos algo que comer. Ahora sí llegó donde tenía que llegar. Nada, no pescamos nada, no hay nada, no hay nada. Porque la pregunta en ese primer plano pudiera parecer que el que está en la orilla está preguntando si ellos tienen algo que comer, porque de seguro él fue a buscar algo. Y ellos le dicen, no tenemos nada. Si por ese camino mismo viniste, por ese mismo te vas. Porque de parte nuestra no hemos pescado ni un resfriado. Y él empieza a gritar, de seguro, echen la red a la derecha, a la derecha. ¿Qué está diciendo? ¿Que a la derecha? La red, échenla a la derecha. Échenla la red a la derecha, ¿cómo así? Y como de seguro era tan insistente, a la derecha, la red a la derecha. Pedro le pregunta a Juan, ¿qué está diciendo? Pedro, que eches la red a la derecha. Y lo mejor es que la eches porque ¿quién se va a aguantar a ese loquito que está allá? Pedro, tírala para quitarnos de encima a esa persona, ¿cierto? Y se me ocurre pensar, queridos amigos, que Pedro, tal vez hasta displicentemente, echa la red, como para quitárselo de encima. Ya está. Pero de repente, empiezan a sentir un jalonazo muy fuerte. Quiero pensar que ellos echaron la red muchas veces durante toda esa larga noche. Pero esta vez, esa red cae en el agua, no como las veces anteriores. Esta vez esa red cayó en el agua por la orden, por la indicación del que estaba en la orilla, el Señor. Y la naturaleza obedece a la orden de su creador. Los peces percibieron, cayó una red en el lago, en el mar, pero esta vez es distinta. Esta red va acompañada de la orden del Supremo, del Creador. Y nosotros, el propósito esencial nuestro es atender al llamado de nuestro Creador. Y todos los peces empezaron, hey, vamos, caminen, vamos, se acercaron, se fueron acercando a la red y quisiera pensar que se fueron metiendo en la red. Es tal vez la única vez que es permitido el suicidio colectivo. Los peces se fueron metiendo en la red y algunos dijeron, hey, pero nos estamos autometiendo, vamos a terminar en un sartén. Sí, no importa, pero vamos a salir en la Biblia, así que, y además es el Señor quien nos está llamando. Vamos a cumplir nuestro propósito, así que la red se llena.
se llena. ¿Qué pasó, Pedro? ¿Qué es eso? ¿Qué pescaste? Una ballena, un calamar gigante. ¿Qué es? El barco estaba que se volteaba. Y con mucho esfuerzo lograron atrapar, la Biblia dice, 153 peces. Vieron un milagro. Y Pedro recuerda que algunos años atrás, hacía casi 4 años atrás, yo conozco quién sabe ese truco. Yo conozco quién es especialista en llenar redes de peces. Claro, la Biblia cuenta que al principio, cuando Jesús se da a conocer para reclutar, atraer a sus discípulos, un acontecimiento similar sucedió. Un pasaje que es conocido como la pesca milagrosa. Eso fue al principio. Y ahora se estaba repitiendo una vez más ese milagro, el que llena las redes. Y lo interesante es que ellos estaban de regreso, intentaron pescar muchas veces, nada sucedió. Y es interesante que en esta época del año en la que usted y yo estamos, tal vez usted dirá, no me ha ido muy bien este año. Los resultados no han sido como yo esperaba. Todavía estoy teniendo los rezagos o el reflejo de la pandemia, de la crisis financiera, de tantas situaciones apremiantes que he vivido en estos 2 últimos años. Puede ser tu situación en la que tú sientes, ya estoy culminando el año, estoy llegando a la orilla, como estos pescadores, llegando a la orilla de la resignación, la orilla de aceptar, no fue mal, no fue mi año, no fue peor, o esto no mejoró. Pero antes de llegar a la orilla, Jesús apareció, no pierda la esperanza, Jesús aparece hoy también y te dice, echa la red a la derecha. Bueno, ¿y por qué no puede ser a la izquierda? Las condiciones, las tendencias, la época, la estación en la que estamos indica que es mejor tirar la red a la derecha, hacer las cosas de cierta forma como se recomiendan. Pero es el Señor quien está diciendo, échala a la derecha, a seguir instrucciones. Algunos dirán, ya el año se acabó. No, el año aún no se ha acabado. Todavía queda un tiempito. Y es posible que podamos ver una pesca milagrosa todavía, si seguimos la instrucción y la recomendación del Señor. Estoy seguro de eso. Todavía no has llegado a la orilla, todavía queda un tiempo. ¿Por qué no hacer las cosas a la manera de Dios? ¿Por qué no intentar hacer en este resto que queda como la Biblia dice? Y la obediencia es la cuota inicial, más la fe para ver milagros. Ellos vieron un milagro extraordinario. Y en la conclusión de este pasaje dice la Biblia que ellos se dan cuenta que es el Señor, se impresionan, van, se encuentran con Él y ¡oh, sorpresa! Encuentran que el Señor ya tenía provisión para ellos. Entonces no es que Él estaba diciendo, ¿tienen algo que comer porque el Señor necesitaba, tenía hambre Jesús? No. Él les pregunta, ¿tienen algo que comer? Pero era porque yo tengo aquí para ustedes. Si tienen algo que comer y si no tienen, aquí hay provisión. Ellos encontraron un pez asándose en las brasas. Recordemos que las brasas son el resultado de una fogata que fue con los minutos, las horas, ir menguando hasta que ya la madera se convierte en brasas. Y eso lleva tiempo. El Señor se tomó el tiempo de preparar mi madera hasta que se convierta en unas delicadas brasas que le den un tratamiento suave a la provisión que yo voy a degustar. Y había pan. Ellos encontraron provisión. Y qué interesante, aquí hay un secreto extraordinario, querido amigo, querida amiga. Él les dice, traigan de los peces que pescaron. Recuerden, esos peces ellos los pescaron por la orden del Señor, por la providencia del Señor, por la gracia de Dios. Recibieron esa grande bendición. Y Jesús, de lo que te da, también acepta que tú le des. Llámese ofrenda, llámese diezmo, llámese lo que sea. Qué bonito poder honrar con lo que Dios me da su obra, sus proyectos. Él dice, de los peces que trajeron, traigan de esos. Y qué sé yo, tal vez pudieron traer unos 2, 3, 4 peces, 5 peces más, 7 peces, 10 peces, qué sé yo. Pero eran 153. Supongamos que el Señor les dijo, traigan 15 peces, el diezmo, ¿no? La 10ª parte. Disfruten lo demás. Pero ahora vamos a disfrutar de una pequeña fracción de lo que yo les he provisto. De seguro comieron
Pargo rojo, corvinas, comieron lo mejor. Algunos dirán, Pedro, pero el pargo rojo es de mar. Bueno, no importa. De seguro era un pez bien suculento, con pan. Comieron, disfrutaron, se saciaron. Casi llegando a la orilla, el Señor no les permitió llegar a la orilla con las manos vacías. Es el tiempo de retomar la esperanza, la fe. Recuerden que la esperanza no es lo último que se pierde. La esperanza nunca se pierde. El mundo dice la esperanza es lo último que se pierde. Pero los hijos de Dios no lo podemos ver de esa forma. La esperanza nunca se pierde. Y la esperanza va asociada con la fe. Y si obedecemos lo que el Señor dice, podemos ver una pesca milagrosa. Y podemos saciarnos. Y podemos disfrutar de una suculenta bendición aún antes de que culmine este año. Así que ánimo. Ánimo, que el Señor vive. Él resucitó. Y Él va a aparecer siempre que lo necesites. Basta que le tomes en serio. Él no es un loquito que te dice, echa la red a la derecha. Somos profesionales, no hay peces. La luna, esto, las mareas, no hay peces. Nosotros sí sabemos de eso. Él es de por allá de la Galilea, él es de Nazaret, es un montañerito. Nosotros somos del mar, somos de acá de la costa. El Señor es un especialista en todo. Y vaya que sí sabe de peces, de pescar. Obedezcamos al Señor, obedezcamos su palabra. Digamos, Señor, ¿cómo quieres que sean las cosas? Como lo hemos hablado en temas anteriores. Dime qué hago, Señor. ¿De qué lado quieres que eche mi red? ¿Cómo quieres que haga las cosas? No me permitas llegar a la orilla de este año con las manos vacías. El Señor quiere aparecer en tu vida. Hazle caso. Haz lo que Él te diga, lo que la Biblia te diga. Es tiempo de confiar que hasta el último momento el Señor está contigo. Y Él se ha tomado todo este tiempo para preparar unas tiernas brasas para muy suave y delicadamente darte una deliciosa provisión. No pierdas la esperanza. Siempre habrá algo que comer, porque nuestro Padre es un Padre responsable, es nuestro proveedor y con Él nada nos faltará. Echemos la red a la derecha y hallaremos, para que nos saciemos y disfrutemos de una gran provisión. Quiero mandarte un abrazo por conducto de este tema, de este espacio, de este contenido que con mucho cariño Dios pone en mi corazón para compartirlo contigo. Muy pronto estaremos en otra entrega de Reencuentro con la Vida, una propuesta que invita a recuperar las ganas de volver a vivir. Nos vemos pronto. Chao, chao.